Solo yo llegué al funeral de mi esposo. Ni nuestro hijo, ni nuestra hija, ni un solo nieto. Solo yo, de pie junto a su ataúd, mientras el viento frío barría el patio de la capilla, como si ni siquiera el clima soportara quedarse. El encargado de la funeraria se veía incómodo, con la mirada yendo de los asientos vacíos a mi rostro. Se aclaró la garganta una vez, y luego otra. ¿Le gustaría que esperáramos unos minutos más, señora Carmen? No dije. Empiecen. A Jorge le habría disgustado cualquier retraso. Era puntual hasta en sus últimos días. Tomaba sus pastillas siguiendo el reloj, veía el noticiero de la tarde a las 6 en punto, acomodaba sus pantuflas una junto a la otra antes de dormir. Un hombre de hábitos, un hombre de dignidad. Y ahora, un hombre despedido en soledad. Me senté en la primera fila. Las 5 sillas a mi alrededor estaban vacías. El sacerdote recitó las escrituras sin convicción. Las flores eran demasiado brillantes, el ataúd demasiado pulido. No podía dejar de pensar en cómo Jorge se habría reído de tanto alboroto y luego habría mirado alrededor, frunciendo el ceño, preguntando dónde diablos estaban los niños. ¿Dónde estaban? Ese mismo día por la mañana había llegado un mensaje. Nuestro hijo Pedro envió una sola línea. Perdón, mamá. Surgió algo. No puedo ir. Sin explicación, sin llamada. Me lo imaginé en su oficina, o más probablemente, en un campo de golf con clientes, fingiendo no sentir el peso de ese día, fingiendo que la muerte de su padre era solo un evento menor en una agenda ocupada. Nuestra hija, Celia, ni siquiera mandó un mensaje. Había dejado un mensaje de voz 2 días antes, ligero como el viento de primavera. Mamá, de verdad no puedo cancelar mi cita de uñas. Y ya sabes lo ansiosa que me pongo cuando tengo que reprogramar. Dile a papá que lo visito la próxima semana. ¿La próxima semana? Como si los muertos esperaran. Después del servicio, caminé sola detrás de los portadores del ataúd. No lloré. No porque no estuviera de duelo. Había estado de duelo durante meses, sino porque hay una tristeza tan honda que se queda inmóvil dentro de una, como un ancla. Y ese día, yo ya estaba enterrada bajo ella. El panteón estaba casi vacío. Un viejo cuidador observaba desde lejos, con una mano apoyada en la pala. El ataúd descendió. Las oraciones se susurraron. El polvo tocó la madera encontró el silencio. Me quedé un rato después de que los demás se fueron. Mis tacones se hundieron un poco en la tierra y sentí como el viento atrapaba mi abrigo. La lápida se colocaría después. Por ahora, solo una placa sencilla con el nombre de Jorge. Jorge Salgado, esposo, amado, padre, olvidado. Esa palabra se me quedó clavada en la cabeza como una piedra en el zapato. Olvidado. De regreso en casa, la quietud pesaba. Su sillón reclinable seguía intacto, sus pantuflas una junto a la otra, el control remoto del televisor justo donde lo había dejado. Me quedé mirándolo por un largo rato. Luego fui a la cocina, abrí una botella de vino, una buena, de las que siempre guardaba para las visitas, y serví una copa. Saqué mi teléfono y abrí las redes. No suelo desplazarme mucho, pero algo me dijo que mirara. El perfil de Celia era público, por supuesto. Había publicado 2 horas antes una foto con 3 amigas, copas en la mano, sonriendo. El texto decía: desayuno con amigas, cócteles sin parar, viviendo nuestra mejor vida. Pedro también había publicado algo. Una imagen del hoyo 9 del campo de golf. Su palo de golf nuevo brillando al sol. Golpe brutal. Clima perfecto. Tratos cerrados. Miré la pantalla hasta que se volvió borrosa. Luego apagué el teléfono, tomé otro sorbo de vino y fijé la vista en la foto de la pared. Jorge y yo en nuestro 40º aniversario, de pie junto a los rosales que él plantó con sus propias manos. Antes florecían rojos, ahora estaban desnudos. Mañana, pensé, llamaré al abogado. Haré cambios en silencio, con la misma dignidad con la que Jorge vivió, porque si yo había sido la única en presentarse para su última despedida, yo sería la única en ejecutar su voluntad final y la de ellos. Esa noche me senté sola en nuestra cocina, el mismo lugar donde Jorge solía pelar manzanas con la precisión de un cirujano, cortándolas en pequeños gajos perfectos y acomodándolos en un plato.
Siempre me ofrecía el mejor pedazo, el que tenía más sol, decía. Ahora el frutero estaba intacto, con un par de peras pasadas, vencidas por su propia piel. El silencio no me era ajeno. Jorge llevaba casi 2 semanas muerto antes del funeral, y esos días ya habían empezado a enseñarme la forma de la soledad. Pero esa noche apretaba más fuerte, más ruda. No podía dejar de pensar en las sillas vacías, en el mensaje de Celia, o mejor dicho, en la ausencia de él. Había criado a una hija capaz de ver cómo bajaban a su padre a la tierra desde la comodidad de una mesa de desayuno. ¿Había fallado yo, o había fallado algo dentro de ella que ya no podía recuperarse? El mensaje de Pedro seguía ahí, sin signos de puntuación, sin calor humano, solo un rechazo plano, en blanco y negro. Surgió algo. Era vergüenza, indiferencia o esa crueldad casual que no se reconoce hasta que ya es demasiado tarde. Serví otra copa de vino, no por tristeza, sino por claridad. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio y abrí el cajón superior del escritorio de Jorge. Sus cosas seguían organizadas igual: sobres, llaves de repuesto, un viejo álbum de estampillas. Metí la mano detrás de los archivos y saqué la carpeta que siempre mantuve escondida detrás de todo, delgada, ordenada, sujeta con una liga. Tenía una etiqueta: patrimonio. Dentro estaban las copias de nuestro testamento, la lista de beneficiarios, nuestras instrucciones sobre la casa, el coche, las cuentas, incluso el reloj antiguo que el abuelo de Jorge había traído desde España. Todo estaba preparado, revisado por nuestro abogado 2 años antes, con amor y previsión. Me senté al borde de la cama y abrí el archivo. Pedro figuraba como cotitular de la cuenta principal de inversión, la que reunía el equivalente a cerca de 5 millones de pesos, acumulados a lo largo de toda una vida de trabajo y decisiones austeras. Él y Celia también aparecían en la cláusula de transferencia de la casa. Incluso la cabaña del lago, esa a la que ya no iban, pero por la que siempre preguntaban cuando tocaba pagar impuestos, estaba destinada para ellos. Sostuve las hojas entre las manos, los dedos temblándome, no por la edad, sino por algo más profundo. La traición tiene pulso, y el mío retumbaba en mis oídos. Me levanté y fui al closet, sacando una caja de lona. Dentro estaban las fotos viejas, reuniones familiares, cumpleaños, fiestas, Jorge cargando a los niños cuando eran pequeños, yo riendo en el porche, Celia jalándome la manga, Pedro dormido en el regazo de Jorge, un libro abierto sobre su pecho. Alguna vez fuimos una familia, y tal vez yo había sido demasiado ingenua para ver qué tan lejos se había ido esa familia. Tal vez el amor no se erosiona en una tormenta, tal vez se desvanece como el papel tapiz bajo el sol, en silencio, hasta que un día ya no reconoces el dibujo. Tomé una foto de Jorge y Pedro pescando. Pedro debía tener unos 12 años. Jorge lo rodeaba con el brazo, señalando algo en el agua, con esa sonrisa plena y suave. Ese hombre merecía más que una capilla vacía. Dejé la foto. Luego tomé el teléfono. Era casi medianoche, pero no me importó. Llamé a Tomás Campos, nuestro abogado. Como era de esperarse, entró al buzón de voz. Aún así dejé el mensaje. Tomás, soy Carmen Salgado. Necesito revisar mi testamento con urgencia. Llámame por la mañana. Colgué y me quedé un largo momento junto a la ventana. La luz de la luna tocaba la parte superior de los rosales afuera. Se habían marchitado desde que Jorge murió, no por descuido, sino como si lo acompañaran en su ausencia. Sabía que debía podarlos, darles espacio para volver a florecer, pero no esa noche. Esa noche dejé que los pétalos viejos cayeran. Mañana empezaría a cortar lo que ya no pertenecía. La oficina del abogado olía a libros viejos y a pulidor de eucalipto. Era el tipo de lugar donde el tiempo se sentía denso y el silencio tenía un peso particular. Tomás Campos había conocido a Jorge y a mí durante más de 30 años. Llevó nuestra primera hipoteca, el permiso del negocio de Jorge, la escritura de la cabaña del lago y, con el tiempo, nuestro plan patrimonial. Confiable, preciso y, como yo, un poco cansado de la gente que sonríe solo cuando quiere algo. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, poniéndose de pie con una leve expresión de sorpresa.
Carmen dijo, abotonándose el saco. Llegas temprano. No podía esperar. Respondí, acomodándome en la silla de piel frente a él. Mi abrigo todavía olía levemente al jardín. Esa mañana, antes del desayuno, había cortado las rosas secas. Podar siempre me daba calma. Había algo honesto en eliminar lo que ya no servía. Recibí tu mensaje, dijo Tomás al sentarse. Dijiste que quieres modificar tu testamento. Sí, respondí. Pedro y Celia deben ser eliminados por completo. Hizo una pausa. No por sorpresa, sino por cuidado. ¿Estás segura? Lo miré a los ojos. Enterré a mi esposo sola. Nuestros hijos no vinieron. Ni una llamada, ni una flor. Estaban ocupados. Puse las manos con calma sobre la mesa. No merecen ni un peso. Tomás asintió despacio. Entonces haremos una enmienda completa. ¿Deseas retirarlos de todas las disposiciones? Sí. Las cuentas, la casa, la cabaña, todo. Entendido. Abrió su libreta legal y empezó a escribir en líneas ordenadas. ¿Quieres redirigir los bienes a alguien más? Pensé en Emiliano, mi nieto, el hijo de Celia, el único que venía a verme sin necesitar nada. El que cortaba el pasto en julio no porque se lo pidiera, sino porque decía que yo no debía estar sudando ahí afuera. El que me traía libros de la biblioteca y me pedía mi opinión. El que una vez me dijo, «Abuela, me gusta más platicar contigo que con los niños de mi edad». Respiré hondo. Sí, dije. Quiero crear un fideicomiso para Emiliano. Quiero que él tenga la casa, la cabaña y el resto del patrimonio. Quiero que esté estructurado con cuidado, protegido del alcance de sus padres. Eso se puede hacer, dijo Tomás, con esa profesionalidad seca que siempre aprecié. Crearemos un fideicomiso irrevocable a nombre de Emiliano. No tendrá acceso total hasta cumplir los 30 años, salvo para gastos educativos o médicos. ¿Le parece adecuado? Me parece perfecto. Pasamos la siguiente hora revisando detalles, papel tras papel, cláusula tras cláusula. No dudé. Cuando has enterrado a tu esposo con tus propias manos y te has quedado junto a una tumba abierta, sin un solo hijo a la vista, un montón de documentos legales no te asusta. Después de eso, nada trivial logra tocarte. Cuando estábamos por terminar, Tomás volvió a levantar la vista. Debo decir que esto no es algo que muchas personas de tu edad hagan de forma tan clara. La mayoría quiere perdonar, mantener la paz. He mantenido la paz durante 80 años, dije en voz baja. Y me enterró mucho antes de que enterrara a Jorge. No hizo más preguntas. Cuando salí de la oficina, el sol apenas empezaba a estirarse sobre la banqueta. Me detuve un momento afuera, dejando que el aire de octubre me golpeara el rostro. No estaba triste, tampoco estaba enojada, simplemente había terminado. Terminé de esperar que mis hijos fueran personas que nunca pensaron ser. Terminé de confundir el deber con el amor. Terminé de firmar cheques con el corazón, esperando algo más que silencio. Mis pasos resonaron mientras caminaba hacia el coche. El asiento de piel se sentía más tibio de lo normal. Me quedé sentada un momento, las manos sobre el volante, observando a la gente pasar por la calle. Una mujer caminaba con su hija, tomadas de la mano, compartiendo una risa. No las envidié, solo registré la escena. Como una canción vieja que antes me gustaba, pero que ya no ponía. Esa noche dormí sin la televisión encendida, sin un libro, sin el suéter viejo de Jorge doblado a mi lado, como había estado desde el hospital. El silencio seguía ahí, pero ya no dolía. No más. El archivero del pasillo tenía 3 cajones, todos rotulados con la letra firme de Jorge. Casa, impuestos, familia. El último era mío. Lo abrí despacio. El metal gimió un poco, como si se resistiera a soltar sus fantasmas. Dentro había carpeta tras carpeta, recibos, copias de cheques, cartas de bancos, viejas tarjetas de Navidad escondidas entre contratos de préstamo. Había guardado todo, no por obsesión, sino porque creía en la claridad. El papel no miente, y ese cajón tenía verdad suficiente para incendiar un bosque. Me senté en la mesa de la cocina. Dejé a un lado la carpeta rotulada Pedro, educación y negocios, y abrí Celia, hogar y estilo de vida. La letra era mía, con letra ordenada, escrita años atrás, todavía perfectamente legible. Empecé a leer. Un cheque por 15,000 pesos, fechado en 2003.
Boda de Celia. Es una ceremonia pequeña, mamá. Solo queremos un lugar bonito. Ese lugar bonito tenía candelabros, langosta servida en pan y un cuarteto de cuerdas. Una transferencia por 7,800 pesos, 2007. El techo está goteando, mamá. La cuna del bebé se mojó. Lo pagué en menos de una hora. 12,000 pesos en 2011. Brackets nuevos para Emiliano. 5,000 pesos en 2013. Quiere ir a un campamento de robótica en verano. Es algo grande, mamá. Un año después, cuando Celia llamó llorando porque su esposo había sido despedido, envié otros 20,000 pesos. Sin preguntas. Siempre nos salvas, susurró por teléfono. No sabemos qué haríamos sin ti. Le creí. La carpeta de Pedro era más gruesa. 25,000 pesos como capital semilla para un negocio seguro que se desplomó en menos de 6 meses. Jorge me advirtió que no los enviara. Los envié de todos modos. Un coche usado, un enganche, 3 semestres de posgrado. Pagué los gastos del hospital cuando nació su segunda hija y el seguro cuando la primera se rompió el brazo. Cuando Pedro se atrasó con los impuestos, escribí un cheque y no se lo dije a nadie. Ahora, viendo todo junto, línea tras línea, me pregunté en qué momento exacto me había convertido en su red de seguridad. O tal vez siempre lo había sido, y yo simplemente me dejé envolver demasiado en cada caída. Ni una sola vez, ni una sola, rechazaron mi ayuda, pero sí rechazaron venir a despedirse de su padre. Y eso no había papel que pudiera arreglarlo. Guardé todas las carpetas de nuevo en el archivero, excepto una. Me quedé con el sobre que decía Emiliano. Dentro había una nota que él escribió cuando tenía 11 años. Lápiz torpe, doblada a la mitad. Abuela Carmen, gracias por enseñarme a hacer hot cakes. Creo que eres muy sabia y divertida. Algún día voy a cuidarte, como tú me cuidas a mí. Sostuve ese papel durante mucho tiempo. Ahora tenía 19 años. No sabía si recordaba haber escrito esa carta o si todavía significaba algo para él. Pero para mí sí. Siempre quise ser justa, dividir todo por igual. Eso es lo que la gente dice, ¿no? Sé justa. No tengas favoritos. Pero, ¿y si la justicia no era lo mismo que la igualdad? ¿Y si la justicia significaba dejar tu legado a la única persona que te vio, no como un banco, sino como un ser humano? Jorge solía decir, el legado no es lo que dejas, sino a quién se lo dejas. Antes pensaba que hablaba de dinero. Ahora sé que no. Ese día la casa se sintió más pequeña. No porque hubiera cambiado, sino porque empecé a verla sin el desorden de la memoria. Durante años, guardé cada recuerdo que los niños me dieron. Tarjetas hechas a mano, marcos con pasta, tazas llenas de diamantina, pero el amor no vive en los objetos, vive en las acciones. Y últimamente, sus acciones decían siempre lo mismo: eres útil, no valiosa. Esa tarde empaqué 3 cajas de cartón con los regalos viejos de los niños, no para tirarlos, todavía no, solo para hacer espacio. Espacio para que algo distinto pudiera crecer. Esa noche no tomé vino. Ya no necesitaba valor. Preparé té de verdad, del que le gustaba a Jorge. Hojas sueltas en una tetera correcta, infusionadas en su punto. Lo llevé a la sala y me senté en silencio, con las piernas recogidas, el aroma suave de bergamota en el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí el inicio de la paz. La llamada llegó por la tarde. Una voz que no escuchaba desde hacía meses, suave, casi insegura. ¿Abuela? Soy Emiliano. Cerré el cuaderno frente a mí. Estaba revisando los recibos de servicios, preparándome para dar de baja algunos de la cabaña del lago, la que Pedro nunca usaba, pero siempre llamaba un activo. Ya no lo era, al menos no para él. Hola, cariño, dije, cuidando que mi voz se mantuviera firme. ¿Todo bien? Hubo una pausa. Escuché lo de mi abuelo. Perdón por no llamar antes. Esperé, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba saber si las siguientes palabras eran sinceras. No supe que había fallecido hasta hace 2 días, dijo rápido. Mamá nunca me dijo. Me dijo que estaba enfermo, pero no que ya se había ido. Me quedé muy quieta. Falleció hace casi 3 semanas. Lo sé, susurró. Lo siento. Durante un momento, ninguno habló. En su silencio escuché algo.
No culpa exactamente, sino duelo, del verdadero, del que no se puede fingir. Quería ir a verte, añadió. Si está bien. Solté el aire. Claro que está bien. Llegó una hora después, más alto de lo que recordaba, un poco desaliñado, oliendo levemente a ropa limpia y a estrés. Me abrazó como abrazan los jóvenes cuando no saben si todavía son bienvenidos. Un brazo primero, dudoso, y luego todo el cuerpo cuando se dan cuenta de que no te apartas. No me aparté. Nos sentamos en la sala. Le serví agua de limón y él miró alrededor como si la casa fuera familiar y extraña al mismo tiempo. Así se siente el duelo, supongo. Reconoces todo, pero ya no pertenece al mismo mundo. Me perdí el funeral, dijo. Y nunca me voy a perdonar por eso. Tú no fuiste quien decidió faltar, dije con suavidad. Entonces me miró. De verdad me miró. ¿De verdad mi mamá no vino? Asentí una sola vez. No dijo nada más. Solo bajó la vista al portavasos bajo su vaso, pasando el pulgar por el borde gastado. Me dijo que tenían trabajo, dijo él después de un rato. Que ya todo estaba resuelto. Debía haberlo sabido. Luego se enderezó un poco en el sillón. Ahora quiero hacer algo, dijo. Por él, por ti, lo que sea. Ya lo estás haciendo, respondí. Estás aquí. No parecía convencido. Dudé un instante. Luego me levanté y regresé con un sobre color manila. Dentro estaban los documentos del fideicomiso. Sin firmar, sin registrar todavía, pero reales. Aún no los había llevado al banco. Quería ver primero el rostro de Emiliano. Le entregué la carpeta. La abrió, frunció el ceño, leyó las primeras líneas y luego me miró alarmado. Abuela, ¿qué es esto? Mi plan, dije simplemente. Esto es todo. La casa, la cabaña, incluso las cuentas de ahorro. Sí, pero ¿por qué yo? Su voz se quebró. ¿Por qué no mi mamá o el tío Pedro? Podría haber dicho muchas cosas. Podría haber hablado de sus ausencias, de su crueldad, de sus fiestas y excusas. Pero elegí otra verdad, porque eres el único que regresó sin que lo llamaran. Se quedó mirando los papeles. Luego los dejó con cuidado sobre la mesa, como si temiera romper algo. No sé qué decir, murmuró. No tienes que decir nada. Solo recuerda quién eres y recuerda cómo se ve el amor cuando es real. Tenía los ojos húmedos. Se los secó con la manga, como hacía de niño cuando no quería que nadie notara que estaba llorando. Nos quedamos sentados mucho tiempo sin hablar. Solo estando. Como Jorge y yo, solíamos sentarnos por las tardes. Dos personas que no necesitaban llenar el aire de sonidos para sentirse cerca. Cuando se iba, Emiliano se volvió hacia mí desde la puerta. Si vengo el próximo fin de semana, ¿podemos hacer hot cakes otra vez? Sonreí, plena y suave, por primera vez en días. Y esta vez, usamos el jarabe bueno. Celia apareció a la mañana siguiente. Lo supe antes de verla. No porque me extrañara, no porque necesitara consuelo, sino porque yo había dejado de responder sus mensajes. Llegó sin avisar. Las llantas de su camioneta negra crujieron sobre la grava demasiado rápido, como si llegara tarde a algo más importante. No tocó. Entró como siempre lo había hecho, como si la casa aún le perteneciera de algún modo invisible. «Mamá», dijo, dejando caer su bolso enorme sobre la mesa del recibidor. «He estado tratando de contactarte». No me levanté. Estaba doblando ropa con calma, deliberadamente, emparejando calcetines como si fuera la tarea más importante del mundo. «He estado ocupada», dije. Soltó una risa corta. «¿Ocupada en qué?» No respondí. Entró a la cocina, se sirvió un vaso de agua sin preguntar y se apoyó en la barra como si fuera dueña de las paredes. Entonces dijo: «¿Es verdad?» La miré. «¿A qué te refieres?» Golpeó el vaso con las uñas. «Emiliano dice que estás cambiando tu testamento». Terminé de doblar una camisa y la coloqué con cuidado en la canasta. «Voy a excluir a Pedro y a ti». «¿Qué?» Rió, amarga. ¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿De todo lo que tú has hecho?» Levanté la mirada, las manos quietas. «No viniste al funeral de tu padre, Celia. No enviaste flores. No llamaste. Ni siquiera preguntaste. ¿Tenía una cita?» Sí, la interrumpí. «Tus uñas y luego el desayuno». Vi las fotos. Parpadeó,
pero no lo negó. ¿Quieres hablar de lo que ustedes han hecho por mí? Continué. Me mandaron listas del súper, cuentas, colegiaturas, pagos de hipoteca, y yo los cubrí en silencio, sin pedir nada. Eso es lo que hace la familia, replicó. Ayudarse, no dije con suavidad. Eso es lo que hacen las madres. Y yo lo hice durante años. Se quedó callada. Tu padre construyó esta casa con sus propias manos. No tenía mucho, pero tenía orgullo. Te enseñó que el respeto se mide en acciones, no en palabras. Y tú no pudiste darle ni 2 horas para despedirte. Eso no es justo. Miró al suelo. Así que de verdad nos estás sacando. Así, nada más. No respondí. No, así nada más. Pasé los últimos 20 años, dando sin recibir. La casa seguía callada. Me senté junto a su tumba y esperé a mis hijos. Nunca llegaron. Eso no es así nada más. Eso es una vida entera. Cruzó los brazos, intentando mantenerse firme, pero la boca se le tensó. Nos estás castigando. No, Celia. Me estoy liberando. Y le estoy dejando todo a Emiliano. No dijo nada. Volvió a reír. Esta vez, con un tono más agudo. Es un niño. ¿Qué sabe él de responsabilidad? Sabe presentarse, respondí. El silencio que siguió fue espeso. Pensé que tal vez lloraría. Pensé que tal vez gritaría. En cambio, tomó su bolso. Bueno, dijo, acomodándose los lentes de sol. Espero que esto te haga sentir poderosa. No dije con calma. Me hace sentir en paz. Se fue sin decir nada más. Esperé a escuchar el auto alejarse antes de tomar los papeles del fideicomiso de la mesa del comedor y colocarlos junto a la ropa doblada. Más tarde esa noche, encontré una carta en la entrada. Sin sello, sin sobre, solo una hoja arrugada, manchada. No entiendes lo que es tratar de equilibrarlo todo. Hicimos lo mejor que pudimos. Tal vez fallamos, pero sacarnos así no es la respuesta. La leí 2 veces. Luego la doblé y la guardé en el cajón marcado varios, porque eso era ahora. Solo otro papel. Demasiado poco. Demasiado tarde. Pedro vino al día siguiente. No entró como Celia. Tocó 2 veces. Esperó y volvió a tocar. Abrí la puerta despacio, sabiendo que no vendría solo, y no lo hizo. Detrás de él estaba Verónica, su esposa, con su sonrisa rígida de siempre y un pañuelo demasiado caro para el clima. Ella me hizo un leve gesto con la cabeza, como si yo fuera una desconocida a la que había aceptado ver por compromiso. «Mamá», dijo Pedro, con la voz tranquila, ensayada. «¿Podemos pasar?» Me hice a un lado. Miró la casa como alguien que recorre un museo de una vida que ya no reconoce. Los conduje a la sala. No se quitaron los abrigos. Hablé con Celia, empezó, y con Emiliano. Me imagino que tú también. No respondí. Verónica cruzó las piernas con cuidado. Los diamantes de su anillo atraparon la luz de la tarde. Entendemos que este es un momento difícil, Carmen dijo. Las emociones se intensifican después de una pérdida. La miré. Tú tampoco viniste a su funeral. Parpadeó. Tenía una cena con un cliente. Un trato muy importante. Internacional. Pedro se movió incómodo. Mamá, escúchame. Debí llamar. Debí ir. Pero no supe cómo. Pensé que tal vez... No lo interrumpí. Pensaste que si lo ignorabas el tiempo suficiente, se convertiría en el duelo de alguien más. Apartó la mirada. Yo esperé, continué. Me senté sola en una sala construida con las manos de tu padre mientras lo bajaban a la tierra. Y ninguno de ustedes apareció. Pedro abrió la boca, pero Verónica le puso una mano en la rodilla. Una señal. Déjala hablar. Entendemos que estás molesta, dijo ella. Y tienes derecho a cambiar tu testamento. Pero seamos razonables. Emiliano es un niño. Tiene 19 años. Sí, pero no tiene experiencia, continuó. No sabe manejar un fideicomiso ni una propiedad. Podrían manipularlo. Levanté una ceja. ¿Quiénes? Verónica no se inmutó. Personas que sepan que heredó algo valioso. Pedro volvió a intentarlo. Mamá, sé que te he decepcionado. Sé que no he sido el mejor hijo, pero tienes que admitir que esto es un poco extremo. No dije en voz baja. Extremo es abandonar a tu padre. Extremo es vivir como si las personas que te criaron fueran desechables. Tragó saliva. Entonces ya está. Nos estás cortando.
Ustedes se cortaron solos. Yo solo estoy reconociendo el hecho. Verónica se puso de pie. Esto podría complicarse, Carmen. Legalmente. Sostuve su mirada. No lo hará. Los documentos están en orden. Mi abogado es bueno, y he tenido tiempo para pensar. Pedro se veía más viejo de lo que recordaba. Las sienes más delgadas, los ojos hundidos. Pensé que tú perdonabas. Perdono, dije. Pero perdonar no significa dar acceso. No discutieron más. Se levantaron, me agradecieron con una cortesía forzada y se fueron. Solo cuando la puerta se cerró sentí el temblor en mis manos. No era miedo, no era duda, era liberación. Me senté junto a la ventana durante mucho tiempo, viendo cómo la última luz se desangraba del cielo. Los rosales estaban casi desnudos. El invierno se acercaba. Jorge habría dicho, volverán a florecer. Y lo harían, pero no para todos. El banco olía a limpiador de limón y a poder silencioso. Ese tipo de lugar donde el dinero antiguo se mueve despacio y nadie levanta la voz. No había entrado en casi un año, pero me recordaron. Señora Salgado, dijo la recepcionista, poniéndose de pie de inmediato. El señor Jáuregui la recibirá enseguida. Asentí con educación y esperé junto a los ventanales que daban a la avenida principal. Afuera, la gente iba y venía con sus pendientes, la cabeza baja, apurada. Adentro, el mundo parecía inmóvil, como si algo importante estuviera siempre a punto de suceder. El señor Jáuregui Ricardo salió un minuto después, impecable como siempre en su traje a la medida. Parecía alguien que jamás había derramado café en su vida. Carmen saludó con calidez, estrechándome la mano. Me sorprendió tu mensaje. Bien, respondí. La sorpresa es buena. Sonrió, inseguro, y me condujo a su oficina. Paredes de cristal, escritorio de nogal, una sola foto enmarcada de su perro. A Jorge le habría gustado eso. Un rostro honesto, en un cuarto lleno de finanzas. Entiendo que quieres hacer algunos cambios, dijo, abriendo mi expediente. Ya los hice, respondí. Estoy aquí para asegurarme de que se ejecuten sin demora. Revisó las notas. Levantó las cejas mientras leía. Has revocado todas las transferencias vinculadas, eliminado a Pedro y a Celia como beneficiarios y establecido un fideicomiso irrevocable a nombre de Emiliano. Es un cambio importante. Soy una mujer importante, dije. Rió suavemente. Lo eres. Me incliné un poco hacia adelante. Quiero protecciones, Ricardo. De hierro. Sin apelaciones, sin familiares, presionándolo dentro de 5 años cuando se den cuenta de lo que perdieron. Podemos estructurar el fideicomiso para evitarlo, respondió. Las disposiciones estarán controladas, condicionadas a educación, vivienda o salud hasta que cumpla 30 años. Después, acceso total, pero aún protegido. ¿Desea un cotitular del fideicomiso? No dije. Emiliano puede tener un asesor financiero si quiere, pero las decisiones serán suyas. Confío más en él que en los abogados. No era un insulto para Ricardo, era la verdad. Ajustó sus lentes. Entiendes que esto no puede deshacerse fácilmente. No quiero que se deshaga. Revisamos todo. Firmas, fechas, confirmaciones finales. Se sentía como construir algo, no una casa, no un negocio. Algo más silencioso, más fuerte. Un límite que no se doblaría con la culpa ni se ablandaría con el tiempo. Antes de irme, Ricardo entrelazó las manos sobre el escritorio. Carmen, si puedo preguntar, y puedes decirme que no es asunto mío, ¿estás haciendo esto desde el enojo? Pensé la pregunta. No dije. Lo hago desde la claridad. Asintió despacio. Eso es raro. No respondí de nuevo, más suave. Solo llegó tarde. Cuando salía la luz de la tarde, todo se sentía distinto, más limpio, más ligero. Al otro lado de la calle había una cafetería a la que Jorge y yo solíamos ir después de hacer mandados. No había vuelto en años. El lugar había cambiado. Personal más joven, música más fuerte. Aún así entré y pedí un café de olla. Me senté cerca de la ventana, observando la calle. Una mujer de unos 30 años pasó empujando una carriola. El abrigo se le abría con el viento. Se veía cansada, decidida, familiar. Bebí mi café despacio, sin teléfono en la mano, sin prisa.
Solo una taza, una silla y una hora completa que no le pertenecía a nadie más que a mí. Siempre decían que esta etapa de la vida sería silenciosa. Nunca dijeron lo ruidosa que podía sentirse la paz. Doña Lorenza Cárdenas vivía 2 casas más abajo desde 1972. Ella y yo nunca fuimos de llamarnos mejores amigas, pero compartimos suficientes tazas de té y suficientes miradas cómplices sobre las bardas como para que el silencio entre nosotras se volviera un idioma. Tocó a la puerta alrededor de las 5 de la tarde, cargando una lata de galletas de mantequilla con limón y su curiosidad amable de siempre. «Vi el coche de Pedro aquí ayer», dijo en cuanto abrí. «¿Trajo flores o solo excusas?» Ninguna de las dos, respondí, haciéndome a un lado para dejarla pasar. Trajo a su esposa y un traje. «Ah», dijo ella, y esa sola palabra venía empapada de juicio. Nos sentamos en la sala. Le serví té, manzanilla para ella, negro bien cargado para mí. Colocó la lata entre las dos sobre la mesa y no la abrió de inmediato. Esperó. Les dije, comencé, que están fuera del testamento, que Emiliano es el único que volvió sin que nadie se lo pidiera. Doña Lorenza soltó un suspiro largo. Ya era hora. La miré. «Lo siento», Carmen dijo, suavizando la voz, «pero te he visto perseguir su aprobación durante años, cuidar nietos cuando tenías tus propias citas médicas, escribir cheques mientras ellos se iban de crucero, sonreír cuando olvidaban cumpleaños. Siempre pensé, algún día va a estallar, y gracias a Dios, por fin lo hiciste». «No estallé», respondí. «Quité todo lo que no era amor». Doña Lorenza sonrió. Mejor dicho, nos quedamos en silencio un momento, escuchando el zumbido del refrigerador y alguna ráfaga de viento afuera. El otoño empezaba a asentarse. Ese tipo de otoño que huele a hojas viejas y al borde de algo que termina. «¿Te arrepientes?», preguntó al fin. Negué con la cabeza. «Me arrepiento de no haberlo hecho antes». Abrió por fin la lata. Las galletas estaban perfectas, bordes crujientes espolvoreados de azúcar, suaves y mantecosas por dentro. Cada una tomó una y masticamos despacio. «¿Sabes?», dijo. «Mi sobrina quiso que vendiera esta casa la primavera pasada. Dijo que era demasiado para mí, que me mudara a una de esas villas para adultos mayores cerca del lago. Todo te lo hacen», decía. «Lavandería, comidas, hasta salidas en grupo». «¿Y qué le dijiste?». «Que prefería morirme en una casa llena de tazas despostilladas y mi propio silencio que vivir en un lugar que oliera a cloro y al aburrimiento de otros». Solté una risa pequeña, real, que salió de un lugar firme. Doña Lorenza se inclinó hacia mí. «Tú y yo venimos de una generación que sabe cuánto cuesta resistir. Nos desgastamos la espalda criando personas que creen que el amor se mide en regalos y que la gratitud es opcional». Asentí. «No eres cruel», Carmen añadió. «Dirán que lo eres. Susurrarán que cortaste a tus propios hijos. Pero no dirán que también fuiste quien los mantuvo a flote en cada tormenta, incluso cuando nunca se preguntaron si tú te estabas ahogando». Parpadeé fuerte, pero no cayó ninguna lágrima. Hablamos otra hora sobre su jardín, el estado del vecindario, las ardillas que otra vez estaban mordiendo su canaleta. Cuando se fue, la abracé más tiempo de lo habitual. Esa noche no encendí la televisión. Saqué una carta vieja que Jorge me había escrito durante su primer viaje de trabajo, guardada en un cajón que no abría desde hacía años. «Carmen, esta casa nunca está vacía contigo dentro. Tú eres el techo, las tablas del piso y el cerrojo de la puerta, incluso cuando sientas que nadie te ve. Yo sí». La leí 3 veces antes de volver a guardarla en el sobre. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Ya no. Todo empezó con una caminata. Un acto simple, sin importancia aparente, pero para mí fue la primera que di sin un motivo atado a alguien más. No para recoger recetas médicas, no para llevar un guiso, no para devolver un plato que nunca pedí prestado. Solo quería caminar. La mañana era fresca, no fría. Ese aire que afila los pulmones sin morder la piel. Me puse el rompevientos viejo de Jorge, una talla más grande, deshilachado en los puños, y me sentí extrañamente reconfortada por su peso. Caminé despacio por el vecindario, no como quien hace ejercicio,
sino como quien recuerda lo que todavía le pertenece. La casa de los García seguía con las mismas contraventanas azules. El columpio del porche de los López chirriaba igual que cuando Jorge decía: «Deberíamos arreglar el nuestro antes de que ese se caiga». Nunca lo hicimos. Ellos tampoco. En el parque me senté en una banca bajo el viejo árbol viejo, el que se partió en una tormenta en 1999. Seguía inclinado, terco y vivo. Al otro lado del camino, dos madres jóvenes empujaban carriolas, hablando de guarderías y rutinas de sueño. No me miraron, y no me importó. Ya no era parte de su mundo. Tampoco quería serlo. Una mujer se sentó en el otro extremo de la banca, tal vez de unos 40 años. Tenía ese aspecto cansado pero funcional que recordaba de mis propios años intermedios. El tipo de mujer que hace 5 listas al día, y aún así olvida a qué entró al cuarto. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego dijo, sin mirarme: «¿Vienes seguido aquí?» «Antes, sí», respondí. «Antes de que la gente dejara de necesitar aventones y guisos». Rió bajito. «Eso suena bonito. No intercambiamos nombres». «No hacía falta. Vine a despejarme», dijo. «Mi hija me dijo ayer que no cree querer hijos. Dice que no está segura de verles el sentido». Levanté las cejas. «¿Y qué le dijiste?» «Que yo tampoco le veo el sentido a sus 5 tatuajes», dijo. «Pero logré guardármelo». Sonreí. «Pero no te lo guardaste, ¿verdad?», dije. Ella volvió a reír, esta vez con más soltura. «No, no lo hice. Hablamos 15 minutos de nada importante, y de todo lo que importaba». Ella se fue primero, despidiéndose con un pequeño gesto de la mano. La vi desaparecer en la curva del sendero, y sentí algo extraño en el pecho, una pequeña abertura, como el crujido de una puerta que llevaba años congelada. Esa noche preparé la cena solo para mí. No algo rápido, no sobras, una comida completa. Puse la mesa, saqué los platos buenos, encendí una vela, puse la radio bajito de fondo, la misma estación que le gustaba a Jorge, aunque ahora hablaban más de lo que ponían música. Comí en silencio, no sola por abandono, sino sola por elección. Hay una diferencia. Después entré al estudio y miré alrededor. Ese cuarto siempre había sido el espacio de Jorge. Papeles, libros, crucigramas a medio hacer. No había tocado casi nada desde que murió, pero esa noche sí lo hice. Limpié el polvo, abrí las ventanas, dejé que se aireara. Luego me senté en su escritorio y me escribí una carta a mí misma. Solo unas líneas. No eres invisible. No eres una carga. No tienes que ganarte la paz agotándote. Doblé el papel y lo guardé en el cajón, junto a su último crucigrama. A medio terminar, la respuesta del 14 vertical seguía en blanco. La pista decía: fin de un capítulo, inicio de otro. No necesitaba saber la respuesta, ya la estaba viviendo. El sobre tenía su letra. La reconocí de inmediato, ligeramente inclinada. Letras de molde cuidadas, con espacios irregulares. Emiliano siempre presionaba demasiado el bolígrafo, como si las palabras no valieran si no dejaban marca. Llegó 3 días después de nuestra conversación, metido entre una oferta de tarjeta de crédito y un volante del supermercado. Lo entré a la casa, lo dejé sobre la barra de la cocina y lo miré mientras hervía el agua. No lo abrí de inmediato, lo dejé ahí, como antes dejaba las tarjetas de cumpleaños sin abrir hasta después de la cena, alargando el misterio. Cuando el té estuvo listo me senté y abrí el sobre. Querida abuela, quise escribirte esto en lugar de mandarte un mensaje. Sé que podría habértelo dicho la última vez que te vi, pero todavía estaba buscando las palabras correctas. Y ahora, después de pensarlo varios días, creo que no existen palabras perfectas. Así que aquí van las honestas. Gracias. No solo por el fideicomiso, ni por la casa o la cabaña, aunque sé lo grande que es eso, sino por algo más, por ser la única persona en esta familia que nunca me pidió ser algo distinto a quien ya soy. Siempre hiciste espacio para mí, incluso cuando mis papás me empujaban a ser más pulido, más ambicioso, más, no sé, estratégico. Tú nunca fuiste estratégica, fuiste real. No sabía que el abuelo estaba enfermo, no sabía que había muerto. Aún no sé bien cómo procesarlo,
Y lo siento. Yo habría estado ahí. Tú lo sabes. Y estoy muy enojado con mamá por no decírmelo, por asumir que no importaba. No sé qué te hizo elegirme, pero prometo no desperdiciarlo. No te voy a fallar. Quiero cuidar esta casa, abuela. Quiero aprender lo que tú y el abuelo construyeron. Quiero entender la fuerza que se necesita para seguir apareciendo cuando nadie más lo hace. Te quiero. No lo digo lo suficiente, pero es verdad. Siempre lo ha sido. La leí 3 veces, una con los ojos secos, una con la mano en el pecho, y una más, con las lágrimas resbalando en silencio por la mandíbula. Luego dejé la carta sobre la repisa y me quedé frente a ella como si fuera algo sagrado, porque en esta casa, cartas así eran raras. No porque no hubiera amor, sino porque había pasado demasiado tiempo sin decirse, dándose por hecho, estirándose hasta casi romperse. No necesitaba el dinero que había apartado, ya no, pero necesitaba esto. Necesitaba saber que algo que había hecho alguna inversión pequeña y silenciosa de tiempo y ternura no había sido devorada por hijos ingratos y festividades de apariencia. Esa noche me senté en la silla de Jorge y vi cómo las sombras se movían por el piso, mientras el sol se escondía detrás de los árboles del parque. Emiliano era el tipo de hombre que Jorge habría respetado. No ruidoso, no invasivo, sino constante, curioso, presente. Esa última cualidad importaba más que cualquier otra ahora. Estar presente. No solo llegar, sino ver. Sabía que no desperdiciaría la confianza, no por el dinero, sino porque había probado lo que se siente ser olvidado. Y la gente que sabe eso no deja que las cosas se pudran en silencio. Sembraría algo con ello. Recordaría. Cerré los ojos y escuché el crujido suave de la casa cuando bajó la temperatura. La madera moviéndose, acomodándose, respirando. Era un sonido que antes me había parecido solitario. Ahora sonaba a vida que continúa, a un legado que responde en voz baja. Las tardes tenían un ritmo nuevo. Ya no había llamadas de Celia preguntando si podía pasar por Emiliano a la escuela, no porque me necesitara, sino porque su clase de yoga se había alargado. Ya no había mensajes de Pedro preguntando si me importaría cubrir una reparación sorpresa del coche. Nunca lo suficientemente urgente como para justificar el pánico, pero siempre lo bastante para ejercer presión. El silencio se había vuelto amable. Esa noche puse la mesa para uno. No porque estuviera sola, sino porque por fin entendí la diferencia entre comer y ser alimentada. Preparé pollo rostizado, de verdad, no congelado, no recalentado. También papas. Usé romero del jardín que Jorge había plantado cuando todavía creíamos que los fines de semana eran para reír y no para hacer mandados. Encendí una vela. No la necesitaba, la quería. A la mitad de la cena, la casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Recordé ese reloj del primer departamento que Jorge y yo rentamos. Qué fuerte sonaba cuando nos quedábamos despiertos por la noche, sin dinero, sin seguro, sin un plan real más que el uno al otro. Él siempre decía, vamos a construir algo, aunque sea despacio. Fue despacio, y fue hermoso. Después de cenar, lavé los platos sin prisa, sin correr, sin hacer varias cosas a la vez, sin pensar si alguien más necesitaría la cocina después. Los sequé, los guardé, y luego hice algo que no había hecho en décadas. Bailé. No bien, no mucho tiempo, pero lo suficiente. Encendí el tocadiscos, el viejo que Jorge intentó arreglar cientos de veces hasta que se rindió y me dijo que tenía más encanto con un rayón. Tenía razón, saltaba cada tercera línea, y aún así me sabía la letra. Bailé descalza en la sala, con los brazos apenas levantados, el cuerpo rígido en lugares que no recordaba haber sentido rígidos alguna vez. Mis rodillas me recordaron que tenía 79 años, pero mi corazón tenía 20 otra vez. Bailé como si nadie estuviera mirando porque por primera vez nadie lo estaba. Nadie para juzgar, nadie para esperar a que terminara y entonces pasarme una cuenta, una necesidad o un favor. Solo yo, en la casa que conservé, en el silencio que me gané. Me detuve solo cuando noté la chimenea sin usar, fría, con una capa de ceniza que aún quedaba del último invierno en que Jorge estuvo vivo. Me arrodillé,
La limpié con cuidado. Barrí lo viejo. Se sintió como un ritual, como algo sagrado. Encontré una notita escondida en una canasta de leña que no tocaba desde hacía años. Era la letra de Jorge. Corta, sencilla. Sigue bailando, aunque sea en la cocina. El mundo va a intentar hacerte olvidar quién eres. No lo permitas. Me senté en el tapete, con las manos cubiertas de polvo, las lágrimas asomando pero sin caer. Él lo sabía. Tal vez no exactamente cómo se desarrollarían las cosas, pero sabía lo que la vida intentaría hacerme, cómo trataría de volverme más pequeña, más correcta, más complaciente. Y había dejado ese mensaje como una marca en el sendero. Me quedé ahí un rato, mirando el hogar vacío. No vacío, me corregí, esperando. Más tarde esa noche abrí la ventana del dormitorio apenas un poco. Dejé que entrara el aire otoñal, ese que huele a hojas muriendo y a algo más limpio debajo. Me acosté bajo la colcha que hice en 1984, cuando Jorge todavía trabajaba jornadas largas. Los niños iban a la escuela y yo aún creía que el agotamiento era una virtud. Ahora sé más. Ahora sé que la paz es una mejor medida. Mi cuerpo estaba cansado, pero no de la manera antigua. No como antes, cuando el peso de las necesidades ajenas se me acomodaba en la columna como un segundo esqueleto. Este era un cansancio bueno, merecido, el que llega después de recuperar algo. No un trono, no una venganza, solo un nombre. El mío. No la esperaba. Cuando abrí la puerta y vi a Verónica ahí, sola, sin coche a la vista, sin Pedro detrás con una disculpa ensayada frente al espejo, sentí caer un silencio extraño. Traía un pay comprado. Levanté una ceja. Ella ofreció una sonrisa nerviosa. Es de manzana. Me hice a un lado. No por amabilidad, no por obligación, por curiosidad. Entró como alguien que ya había estado ahí antes, pero que nunca había mirado de verdad. Sus ojos recorrieron el pasillo, las fotos, el perchero que Jorge construyó en 1981, el mismo del que Pedro rompió un gancho cuando era niño y luego mintió al respecto. Jorge nunca lo arregló. Decía que ahora era parte de la historia. Verónica se quedó de pie en la cocina, incómoda. No le ofrecí té, no le dije que se sentara. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Al final dijo, no vine a pedir nada. Bien, yo supe lo que pasó. Lo que le dijiste a Pedro sobre el fideicomiso, la casa, todo. Asentí. Sé que probablemente no me creas, continuó, con las manos ahora apretadas frente a ella. Pero quería decirte gracias. Eso me sorprendió. ¿Por qué exactamente? Por no dárselo a Pedro. Levantó la mirada y por primera vez en todos los años que la conocí, vi algo genuino, sin filtro, sin cálculo. Pedro nunca aprendió a valerse por sí mismo, dijo. Creció con todo resuelto. Yo intenté mantener esa ilusión. Se detuvo, los ojos vidriosos. Tú facilitarlo no ayudó, pero yo tampoco ayudé. Guardé silencio. Y ahora, continuó, ahora, eso es quien es. No dije nada. Sé que él te culpa, y que Celia te culpa, añadió. Pero lo que no dicen es que tú eras quien mantenía todo unido mientras ellos se quejaban de la forma en que lo hacías. Me apoyé en la barra, con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué me dices esto ahora? Porque yo también estoy cansada, susurró. Nos quedamos ahí, en esa cocina inmóvil, durante un largo momento. Nadie se movió. El pay permanecía intacto entre nosotras. Al final, se sentó. Quiero que sepas que admiraba a Jorge, dijo. Fue amable conmigo, incluso cuando no tenía por qué serlo. Y sé que nunca te di las gracias por todo lo que hiciste. La ayuda, el dinero, cuidar niños, la constancia. La miré. No me debías nada, dije. Pero a él le debías tu presencia cuando dejó este mundo. Y no estuviste. Bajó la mirada. Lo sé. No hubo satisfacción en decirlo. Solo verdad. Como quitar el polvo de un alféizar. Buscó en su bolso. No para irse, sino para sacar algo. Una foto pequeña, gastada en las orillas. Era Emiliano, tal vez de 5 años, sentado en el columpio de mi patio trasero. Yo había tomado esa foto un domingo. Verónica debió sacarla de alguna tarjeta navideña que envié años atrás. Te quiere, dijo. Lo sabes, ¿verdad? Asentí.
Ojalá algún día quiera a alguien así, añadió. Y espero que él sepa lo raro que es eso, dijo ella. Luego se puso de pie y se acomodó el abrigo. No voy a quitarte más tiempo, añadió. Pero quería decirlo antes de que la historia se reescriba, antes de que te conviertan en la villana en su versión. Caminó hacia la puerta y la abrió ella misma. El viento atrapó la orilla de su bufanda. Por un segundo se vio más joven, menos acartonada. Solo una mujer que también había pasado la vida entregándose a personas que nunca lo notaron. Se detuvo en el umbral. No dejes que te quiten tu paz, Carmen dijo. Ya te han quitado suficiente. Y se fue. Me quedé ahí un buen rato antes de tomar el pay y guardarlo en el refrigerador. No por sentimentalismo, sino porque quedaría bien con el té del día siguiente. Una semana después llegó una carta del abogado. Nada urgente, solo una confirmación. Los nuevos documentos estaban registrados. El fideicomiso estaba activo. El nombre de Emiliano aparecía ahora en cada escritura, cada cuenta, cada línea donde antes estaban los nombres de Pedro y Celia. Se sentía silencioso, no triunfal, no dramático, solo firme, como un libro que por fin se cierra después de haber estado abierto demasiado tiempo, con las páginas doblándose al aire. Llevé el sobre al jardín. Las rosas finalmente habían cedido al frío. Jorge solía decir, se rinden con dignidad. Siempre me gustó esa frase. Ahora entendía lo que quería decir. Hay una forma de soltar que no se parece a la derrota. Me senté en la banca y pasé los dedos sobre el papel. Ahora era real. Todo. No solo una decisión tomada desde el duelo o el enojo. Se había asentado en mí, en la casa, en el jardín. Había hecho lo que tenía que hacer. Y curiosamente, sentí algo más. No alivio, no orgullo. Permiso. Permiso para empezar de nuevo, aunque fuera con cosas pequeñas. Esa tarde saqué la máquina de coser. Había estado guardada desde antes de que Jorge se enfermara. Despejé la mesa, aceité la rueda, enhebré la bobina con el mismo cuidado silencioso que mi madre me enseñó. No necesitaba hacer nada importante. Solo quería volver a escuchar ese zumbido, ese ritmo de trabajo suave que me recordaba a mujeres que siguen adelante, sin importar cuánto carguen. Hice cortinas nuevas para la cocina. No combinaban con nada. Azul brillante, con costuras blancas torpes, pero eran mías. A la mañana siguiente, me levanté temprano e hice hot cakes. De verdad, desde cero, no de caja. Puse 2 platos en la mesa. Sabía que Emiliano vendría. Siempre venía cuando decía que vendría. Llegó poco después de las 9, cargando una bolsa del súper que yo no le había pedido. Pensé que tal vez querrías algo fresco, dijo. Sonreí. ¿Quieres aprender a hacerlos hoy? Sí, respondió. Sí quiero. Cocinamos juntos. Le enseñé el truco para voltearlos sin romperlos. Cómo probar la temperatura del sartén con una gota de agua. Cómo doblar la masa sin perder el aire. Escuchaba. De verdad escuchaba. No como Pedro solía hacerlo. Impaciente. Siempre buscando el atajo. Eres buena en esto, dijo, mordiendo el primero. He tenido tiempo para practicar, respondí. Sirvió más jarabe y sonrió. ¿Sabes? Creo que este lugar podría ser algo. Lo miré. La casa continuó. Y no solo conservarla. Me refiero a usarla, tal vez para otros. Como un espacio para personas que no tienen a dónde ir. O incluso un pequeño taller en el jardín. Enseñar cosas. Sentí que algo se abría dentro de mí. Algo que no esperaba. Esperanza. No la ruidosa ni desesperada. La suave, la paciente. Creo que a tu abuelo le gustaría eso, dije. Asintió. Tal vez empiece por el porche. Necesita arreglos. Vas a necesitar herramientas de verdad, le dije. No esas de estudiante en estuches de plástico. Rió. Supongo que tendrás que enseñarme eso también. Terminamos de comer en un silencio cómodo. Después de que se fue, me quedé en el fregadero lavando los platos, la ventana abierta, las cortinas nuevas moviéndose despacio. El viento olía a hojas secas y a algo ligeramente dulce. Tal vez canela, tal vez memoria. Miré el patio. Las rosas ya no estaban por la temporada. La banca estaba fría, los árboles, desnudos, pero erguidos. Y por primera vez desde el funeral, no sentí ningún peso sobre mí. Solo la forma de lo que venía después. Algo que Emiliano construiría. Algo para lo que yo había despejado el espacio.
La primera llovizna helada cayó ligera, solo un velo fino de humedad fría sobre el jardín, de esas que aún no se quedan, pero te avisan que la estación ha cambiado de verdad. La observé desde el porche trasero, envuelta en mi cardigan grueso, con una taza de café en la mano. Emiliano estaba al frente, midiendo los escalones con un nivel pequeño, murmurando para sí mismo como Jorge solía hacerlo cuando trabajaba. Había pasado un mes desde que firmé los papeles. El mundo no aplaudió, el cielo no se abrió, pero algo en mí sí cambió. Un peso que había cargado durante décadas por fin se había ido. Y lo que lo reemplazó no fue enojo ni victoria. Fue espacio. Había hecho lugar para algo nuevo. Los hijos no volvieron a llamar. Celia envió un solo mensaje. «Espero que estés orgullosa de lo que hiciste». No respondí. El silencio de Pedro fue más largo, más hondo, un vacío que ya no pedía ser llenado. No los perseguí. Que contaran su versión, que me pintaran fría. Había vivido lo suficiente para saber que la gente siempre reescribe la verdad para que su vergüenza sea más cómoda. Pero yo sabía lo que pasó, sabía lo que di, y sabía lo que recuperé. La verdad no necesitaba gritar, solo necesitaba sostenerse. Emiliano tocó suavemente la puerta trasera. «Abuela, ¿quieres ver el nuevo barandal?» Dejé la taza y lo seguí al frente. Había hecho un buen trabajo, lijado, barnizado, sellado contra el clima. El porche, por primera vez en años, se veía como si a alguien le importara otra vez. Jorge habría dicho que estaba un poco inclinado hacia la izquierda. Sonreí. Emiliano sonrió también. Como todos en esta familia. Reí. Una risa abierta, verdadera. Una risa que no había vivido en mí desde hacía mucho tiempo. Se quedó a mi lado, limpiándose las manos con un trapo. Estaba pensando que tal vez la próxima primavera podríamos empezar un pequeño jardín aquí enfrente. No solo flores, verduras, hierbas, algo que crezca. Lo miré y no vi solo al niño al que arropaba por las noches, sino al hombre que había elegido estar. Suena perfecto. Entramos. El frío ya empezaba a sentirse. Yo hice sopa. Él arregló el gabinete que rechinaba. Le mostré dónde estaba el interruptor general. Preguntó por el aislamiento del ático. Llenamos el día con esas cosas pequeñas y necesarias que hacen una vida, no las que se fotografían, sino las que se extrañan cuando ya no están. Esa noche, después de que se fue, escribí una carta más. No para un juzgado, no para abogados. Para mí, para la mujer que solía ser. Intentaste más de lo que debías. Te doblaste en formas que no te quedaban. Hablaste suave cuando debiste mantenerte erguida. Diste cuando debiste decir que no. Pero también amaste con fiereza. Y eso no es un error. Ahora eres libre. Libre para bailar en la cocina. Para plantar algo solo por el gusto de verlo crecer. Para decir no sin culpa. Para decir sí sin miedo. Para dar cuando es merecido, no exigido. No eres cruel. No eres amarga. Eres clara. Y eso, por fin, es suficiente. Doblé la carta y la guardé en el mismo cajón donde antes había tenido las viejas fotos familiares. No para esconderla, solo para saber que estaba ahí, como un faro que yo misma había construido. Antes de dormir, salí una última vez. Las estrellas estaban nítidas, el frío, más profundo. Miré al cielo y susurré. Habrías estado orgulloso, no de la decisión, ni siquiera de la fuerza, sino de que, por fin, había elegido la paz. No ruidosa, no ostentosa, solo mía. Así que esto es lo que quiero dejarte. A ti, que llegaste hasta aquí, que quizá tienes tus propios silencios, tus propias habitaciones que duelen, tus propios límites no dichos. No esperes a que alguien te entregue la paz. Elígela. No confundas amor con obligación. No confundas deber con valor. Y si tu casa está llena de ruido, pero nadie te escucha, crea un nuevo tipo de silencio. Uno donde ya no seas invisible. Uno donde no tengas que desaparecer para sentirte a salvo. Si esta historia tocó algo verdadero en ti, compártela, cuéntasela a alguien. O simplemente guárdala cerca del corazón y recuerda, nunca es demasiado tarde para volver a casa contigo misma. Sigue leyendo más historias como esta. Deja un comentario si resonó en ti, o simplemente siéntate un momento con ella. Te prometo que eso basta.